Bien, un tercer video de las salas encadenadas es opcional, es para verles cosas que se pueden hacer con un par de cambios. Entonces les muestro primero un render que hice con 7 salas y lo que cambié acá, en lugar de cambiar los materiales, cambio la iluminación. Entonces se lo muestro. Eso está vagamente inspirado en una obra de James Turrell, un artista que trabaja con luz. Y en la obra de él tiene salas así bien blancas, iluminadas con colores bien puros. Y la gracia, bueno, es mucho más inmersivo y se recorren las salas de una forma mucho más lenta. Acá el movimiento de la cámara está grabado y tiene saltos. Pero la gracia de esa obra es que uno pasa, creo que tiene una sala roja, una verde y una azul, no me acuerdo exactamente los colores, pero cuando uno la recorre en el sentido inverso, cambian los colores por un After Effects, con el efecto residual de lo que queda de la sala anterior. Entonces acá vamos pasando por las 7 salas de la segunda, la tercera es de color verde, todas las dimensiones son diferentes. La cuarta es tipo una torre, la quinta es amarilla, la sexta vuelve a ser azul y la última tiene una luz blanca y es bien amplia con el techo relativamente bajo y ya vamos para la salida. Se da también un efecto como cuando está como lupeado, no perfecto, pero parece que estamos recorriéndola cíclicamente. Bien, entonces les muestro cómo está hecho esto. Este es el proyecto y básicamente hay dos cambios importantes. Fíjense, para empezar, el tema de la luz, trabajar las luces en nodos de geometría no es muy práctico, o sea, tenemos que armar drivers conectados con objetos y lo mismo que el movimiento de las cámaras, no es muy práctico todavía manejarlo con nodos de geometría. Entonces lo que elegí es usar un material de emisión. Entonces el material de emisión es esa esfera que está en todas las salas y podemos editar ese material de emisión. Y esto, por lo menos en Cycles, funciona. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos la iluminación global de la sala. Bien, ¿cómo está hecho esto? Primero, vamos a volver acá. Obviamente la esfera esa está metida dentro de la sala, o sea que este nodo... Ah, otra cosa, detalles de... Esto también está emprolijado, son 7 salas, fíjense que quedó dentro de todo prolijo, ahora les cuento algunos trucos para hacerlo prolijo. Eh, y además fíjense que se llama sala 1, sala 2 para no perderse. Si bien siempre es la misma estructura de nodos, fíjense que tiene 7 usuarios. Y una cosa es el nombre del nodo en sí, de la estructura de nodos, o el node tree, que es sala, y otra cosa es el nombre que yo pongo acá, porque cuando lo selecciono, el nodo puede tener una etiqueta, ¿sí? Y el nodo en sí es el nodo sala, pero me puedo poner un nombre. En realidad lo que importa es lo que ponemos en la etiqueta acá. Bien, adentro de eso, que es el mismo para las 7, fíjense que el agregado que hicimos es, además de las paredes, esto es lo mismo que teníamos antes, y el piso techo, tenemos la luz. Y la luz no es más que una esfera suavizada. El radio está fijo en 1 metro, podríamos también afectarlos desde afuera, podríamos exponer el radio y modificarlo, pero tampoco es cuestión de parametrizar todo. Pero está suficientemente suavizada y la posición está en el centro de la sala y a una elevación que es igual a la altura de la sala, por eso está así como mitad hundida, pero también podríamos ajustarla, ¿no? Podríamos ponerla un poquito más, si hiciéramos de 1,20 m, quedaría como colgando la esfera ahí. Sí, pero es demasiado, ¿no? Tendríamos que achicarla. O, bueno, vamos a hacer que aparezca como está acá. Bien, entonces, y tiene un material nuevo. Entonces, además del material de las paredes y el piso, tenemos el material, que vamos a cambiar el nombre ya de paso, el material luz. ¿Ok? Bien, y lo último que hacemos es hacer un join y unir esto en la salida. ¿Ok? Ese es el único cambio.
Bien, y el otro cambio es un cambio geométrico. Bueno, por supuesto que está encadenada las 7 salas con el mismo mecanismo que veníamos haciendo. Nosotros hemos hecho hasta acá. La tercera unida con la segunda y la tercera unida con la primera. O sea, estos tienen que encadenarse para hacer los desplazamientos que corresponden. Está hecho esto hasta las 7, o sea, las 7 se une con las 6, las 7 y las 6 se unen con las 5, esas 3 se unen con la 4 y así. Fíjense que ahora, vamos a mirarlo de arriba, el otro cambio, a ver si se ve acá, sí. Todas las salas, más allá de que las puertas podían estar desplazadas, por ejemplo, en la posición esta, fíjense, la puerta podía ponerla donde quería, las salas en sí están alineadas, o sea, están alineadas centro con centro, lo mismo esta, la 2 con la 3, lo mismo la 3 con la 4, lo mismo la 4 con la 5, pero por ejemplo, acá la 5, si yo quería ir para este lado, va a ser problemático, entonces, y además al hacerla tipo pasillo, podría salir para la derecha, ¿no? Pero uno podría hacerlo tipo pasillo y fíjense que esta sale desplazada. ¿Cómo se hace eso? No es complicado. Lo que agregué fíjense que además los movimientos son, esto primero fue más x, menos y, más x, más y esta sería menos x. Bueno, ese menos x es este de acá, y tiene un parámetro más de entrada que es el desplazamiento, que se llama desplaza 6, el desplazamiento en y. Fíjense que si ahora cambio esto, fíjense lo que pasa con esa sala. Sin modificar la puerta, cambia el desplazamiento, obviamente que para evitar esto, para evitar que esté superpuesta con otra sala, ¿sí? Y si la pongo muy al borde tengo que correr la puerta, ¿sí? Esta, ahí, digo, es una conexión más extrema. Y lo mismo la 7, ¿sí? Esta también está desplazada. Bien, eso como está hecho de una manera bastante simple, es adentro del desplazamiento en X. El desplazamiento en X está fijo, recuerden que está fijo para que las salas estamos hablando de esta conexión, para que las paredes estén pegadas, o sea, está desplazado en X el largo de una sobre 2, más el largo de otra sobre 2, más 2 veces el ancho. Eso está fijo, pero además le metemos desde afuera un desplazamiento en Y, y eso es lo que está metido acá, el desplaza 6. Bien, y ese es el único agregado. Le agregamos esas otras dos salas, ese desplazamiento. No, perdón, y es importante. Ahora, cuando corramos la puerta, también le tenemos que agregar a la puerta ese desplazamiento. O sea, ese desplaza 6 y desplaza 7, tenemos que sumárselo al corrimiento de la puerta. O sea, antes poníamos una puerta y la otra puerta simplemente le cambiamos el signo. Ahora ponemos la posición de una puerta a la otra, le cambiamos el signo y le sumamos el desplazamiento. Si no hacemos eso, no van a engarzar las puertas. Bueno, y eso es todo. Después el resto es emprolijar. Una de las maneras más útiles para emprolijar, fíjense que el input aparece acá varias veces repetido. Siempre lo podemos duplicar y llevar donde necesitemos para no tener que estar cruzando cables. Y después lo comprimimos, o sea, lo que no usamos. Con control H solamente se ve, por ejemplo, acá el input está repetido solamente para sacar el espesor. ¿Okay? Después apilamos algunos nodos, nada, es cuestión de emprolijar. Y fíjense que, digamos, si bien es complejo, es bastante repetitivo. Quienes hayan laburado con PD no se van a horrorizar con esto. ¿Sí? Bien, esto con lo que respecta a la estructura de nodos. Después, lo último que le voy a mostrar es cómo capturar el movimiento de la cámara. Y una cosa que no les había explicado es, porque no me acordaba en el momento, es cómo moverse a una altura fija del piso. Y eso se puede hacer en preferencias. Si vamos a la navegación, teníamos que agregar gravedad. ¿Sí? También podemos cambiar los parámetros de gravedad. ¿Sí? Por ejemplo, esto cuando grabé estaba un poco alto. Vamos a ponerlo 2,5. Cuando aprieto Shift se multiplica la velocidad por eso. También la sensibilidad del mouse. Bien.
Una vez que tenemos esto, hay un shortcut, además, para, si tienen dudas sobre los shortcuts, nos va a servir para poder grabar y activar de forma rápida el modo de caminar. En las preferencias tenemos el keymap y entonces podemos buscar walk, view navigation walk, y me dice que es shift. Podemos cambiarlo, ¿no? Pero el que viene por defecto es shift y el acento que va para el otro lado. En mi teclado es lo que está al lado del 1, ¿sí? A la izquierda del 1. Pueden cambiarlo. Y probémoslo. Ahí está. Tarda un cachito y nos caemos. Ahora cuando nos movemos, por más que miremos para abajo, para arriba, nos mantenemos a una determinada altura del piso, ¿sí? Que debe ser 1,5 metros, 1,40 metros, altura promedio de los ojos. Bien. Listo. Entonces, eso es una cosa. La otra es cómo fijar la cámara a nuestra caminata. Eso ya lo vimos, o cómo fijar la cámara a nuestro movimiento, es en View, Lock, Camera to View. Entonces, si nosotros ahora vamos a ver dónde está la cámara, que es lo que va a ir al render, apretamos 0. Bueno, está bastante bien puesta, quedó bien puesta. Vamos a ponerla ahí. Vamos a alejarla un cachito, para que se vea un poco más el edificio. Vamos a arrancar más o menos a una altura razonable, así no caemos. Entonces, si ahora yo aprieto Shift, acento para el otro lado, esto va a empezar a grabar. Perdón, va a empezar a grabar, no. Todavía no. Estamos moviendo la cámara que siga nuestro recorrido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para grabar? Vamos al timeline y tenemos que poner una cantidad de frames. Esto quedó de antes. Vamos a ir del frame 1 al 1000. Y esos son los frames que vamos a grabar. Podemos poner más, por las dudas, porque después se va a lupear. Después cortamos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo en menos, si no es... a ver, vamos a ir un poquito ahí, arrancar de acá. Hay keyframes. Ah, claro, y hay keyframes grabados. Entonces fíjense si ahora esto quedó grabado de antes. Si yo ahora le doy play, la cámara va a ser... Vamos a mirarlo de afuera. Vamos a salir de ahí. Vamos a mirar de afuera el movimiento que hace la cámara. Mirar de arriba. Opa, ¿qué pasó? Fíjense dónde está la cámara. ¿Dónde está? Ahí. La cámara hace el recorrido que ustedes vieron en el video, ¿sí? Movimiento, fíjense que el momento acelera demasiado. Ahí miramos para arriba, ¿sí? Y eso está grabado en todos estos keyframes. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta para ver que es relativamente simple. Borramos todos estos keyframes. Perdón, primero volvamos al principio. Borramos todos estos keyframes y arrancamos. Para grabar vamos a ir al modo de aprieto 0 y vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a arrancar ahí. Bien, entonces ahora para grabar nuestro movimiento vamos a apretar el auto keying, que es como apretar rec, y cuando le dé play voy a activar el modo de caminata con shift y el acento para otro lado, y va a empezar a grabar. Y vamos a tratar de recorrer esto en 1000 frames más o menos. ¿Por qué no más? Bueno, porque después vamos a hacer el render y lo vamos a hacer en cycles, como les voy a decir, y eso lleva tiempo. Lo que les mostré en mi máquina llevó un poco menos de una hora. Si no, se hace muy largo. Y después les cuento por qué esto no anda muy bien en IF. Entonces, vamos a darle play. Vamos acá, activamos el modo de caminata y ahora empezó a grabar. Fíjense a la derecha que muestra los keyframes que va guardando. ¿Sí? Bueno, el movimiento esto es bastante espástico, pero... Entonces todo lo que hagamos se va a grabar. Podemos mirar en la sala. ¿Sí? Perdón, me olvidé de mutear. Acá tenemos la torre, la que es bien alta. Uy, nos tenemos que apurar. ¿Sí? Podemos apretar Shift.
todavía nos falta. Bueno, si se graban más no pasa nada. Y ahora tenemos la última. Y vamos a salir afuera. Y miramos esto desde afuera. Bueno, y ahí cortamos. Bueno, en fin, total fueron 1200 y pico. Bueno, podemos ver dónde cortó. Y fíjense que si ahora volvemos al principio, bueno, hay un rato ahí que no pasa nada. Entonces podemos agarrar y correr todo esto. Seleccionamos y lo corremos para que arranque al principio. Ahí. Entonces vamos al principio y se empieza a mover. Ahí. Ese movimiento del principio también lo podemos sacar. Simplemente los corremos un cachito. Ahí. Bueno, ahí está. Estos podemos borrar. Uy. Podemos borrarlos o simplemente no los va a usar porque están en frames negativos, número de frames negativos. Entonces cuando le damos play, bueno, va a hacer todo ese recorrido. Vamos a, por las dudas, desactivar esto. Bien, y ya está listo nuestro recorrido. Ahí nos paramos, etc. Bien, ¿qué pasa con el render? Vamos a ir al principio. Fíjense, vamos al modo preview. Esto está en Eve. Y es como fue hecho. Si le doy play, bueno, obviamente que esto se ven esos granitos porque el Cycles, perdón, esto está en Cycles, dije Eve, esto está en Cycles. Y por eso la iluminación funciona más o menos bien. Están con pocos samples y con denoise en el render también. En este caso el render creo que llevaba 8 segundos hacer cada frame. Si pasamos a Eve, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poquito de iluminación global, que no esté totalmente gris. Ahí vamos a poner como una luz de atardecer. Ahí. Si paso a Eve, fíjense que las salas no quedan iluminadas en el dentro. Usar material con emisión en el Eve hay que hacerlo en el postproceso, con glare, es bastante más complicado y no queda tan bien. Entonces por eso elegimos hacerlo en Cycles. ¿Sí? Bueno, esto para mostrarles un ejemplo, ¿sí? No es que tienen que hacer esta sala tal cual, pero tienen como algunas pautas para hacer algo a partir de eso. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer acá es ahora agregar objetos en la sala, como si fuera una galería y vamos recorriendo las salas con diferentes objetos. ¿Sí? Okay, vamos a hacer una vista global. Bien, lo dejamos acá.